Dios en la guerra. En el libro de Crónicas, el capítulo número 5, ahí donde el hermano leyó en esta mañana, vamos a centralizar la predicación de la palabra de Dios, los versículos número 18 hasta el versículo número 26. La ayuda de Dios en la guerra o en la batalla, si usted le gusta más ese título. Note el versículo número 18, ahí dice la palabra de Dios que los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés tenían un ejército de 44.760 que salían, dice la Biblia en el versículo número 18, a la batalla. El versículo número 20, note lo que dice la palabra de Dios aquí: porque clamaron a Dios en la guerra. Allí estaban ellos peleando y clamaron a Dios. Y dice el versículo número 22, y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de quién? La guerra era de Dios. Así que yo quiero que en esta mañana nosotros pensemos en ese tema, la ayuda de Dios en la batalla, la ayuda de Dios en la guerra. Vamos a orar, oremos. Señor, antes de entrar en materia, queremos venir ante tu presencia y suplicarte que tú seas con cada uno de nosotros. Damos gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por el tiempo que hemos estado aquí en este lugar. Creemos que tú has sido propicio a nosotros, nos ha ayudado, nos ha bendecido. Doy gracias a ti por cada uno de los hermanos que son fieles, aquellos que tienen tantos años con nosotros, que han sido columnas, Señor, para esta iglesia, aquellos hermanos que están con nosotros desde niños, desde unos jovencitos. Damos gracias a ti por ellos. Oramos y te damos las gracias también por los adultos. Gracias porque ellos han estado también luchando con nosotros, batallando con nosotros, guerreando con nosotros por tanto tiempo. Y ahora queremos suplicar por cada uno de los hermanos que son nuevos en la fe. Permite que ellos puedan seguir creciendo, Señor, en la vida cristiana, para que se sigan consolidando y así puedan seguir madurando, para que puedan ser usados por ti en el ministerio de esta congregación local. Ahora, Señor, no hay duda de que estamos en medio de una guerra espiritual y necesitamos tu ayuda, necesitamos tu dirección, porque en verdad si no la tenemos, Señor, vamos a perder la guerra, vamos a perder la batalla. Necesitamos que, así como tú ayudaste a las 2,5 tribus de los hijos de Israel, los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, cuando fueron a conquistar este territorio, el territorio de Galaad, así como tú le ayudaste en medio de la guerra, también tú nos sigas ayudando a nosotros. Amén. Por tanto, oramos que el Espíritu Santo nos convenza y nos hable individualmente de aquellas cosas que tenemos que hacer para obtener tu ayuda y para seguir adelante, para seguir guerreando, Señor, contigo. Gracias te damos porque entendemos que tú eres nuestro Dios y que tú eres el Dios de Sabaoth, que tú nunca has perdido una batalla. Amén. Tú nos garantiza la victoria. Así que edifícanos, bendícenos, instruyenos. Oramos que tu sangre nos limpie de toda maldad, pecado, para que así Cristo siga creciendo en nosotros. En el nombre de Él oramos, en acción de gracias. Amén y amén. Amén. La ayuda de Dios en la batalla, o la ayuda de Dios en la guerra. La posesión de la tierra de Galaad por los miembros de la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés
Si usted analiza los versículos número 18 al verso 26, usted va a llegar a la conclusión conmigo también, hermanos, de que es una clara ilustración de lo que es la verdadera vida cristiana. A su paso a poseer la tierra de Canaán, antes de cruzar el Jordán, la Biblia nos enseña que estas dos tribus y media coincidieron en que el territorio de Galaad, este territorio que era ocupado por Sehón y por Og, reyes de los amorreos, era el territorio que a ellos más le convenía. Era el territorio de hecho que ellos necesitaban para sus ganados y para sus familias. La Biblia nos enseña que ese era un territorio plano, era una llanura, pero era un territorio también muy amplio, era una vasta porción de tierra. La Biblia nos dice que también en ese territorio había mucho pasto, había abundantes pastos para el ganado y para los animales de la media tribu de Manasés y para los hijos de Rubén y de Gad. Ahora, aunque ellos tenían un ejército relativamente pequeño, incluso la Biblia nos dice en el capítulo que nosotros leímos, el capítulo 5, el verso número 18, que el ejército de las dos tribus y media, solamente, hermanos míos, estaba compuesto de unos 44.760 soldados. Era un ejército relativamente pequeño en comparación al ejército que tenía Og y al ejército que tenía Sehón. La Biblia nos dice, cuando habla de estos dos reyes, de que eran los reyes más poderosos en esas tierras. Tenían un ejército numerosísimo, en verdad. Lo que quiero decir con esto es que si los judíos iban a tener la victoria, si las dos medias tribus y media iban a derrotar a estos enemigos y lo iban a expulsar de su tierra, ellos debían de contar con la ayuda de Dios. Ahora, estos hombres que formaban este ejército no eran cualquier soldado. La Biblia nos dice en el versículo número 18 que ellos tenían al menos tres características. Eran hombres valientes, dice la palabra de Dios. Eran hombres que habían sido entrenados, eran hombres capaces porque eran muy diestros en la batalla. El versículo número 18 dice: los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entensaban arco y diestros en la guerra. Eran 44.760 que salían a la batalla. Eran hombres muy valientes, eran hombres muy diestros en la guerra. Eran hombres que tenían escudo, eran hombres que tenían espada, que entesaban arco, eran buenos tiradores. No eran cualquier soldado, en verdad. A pesar de eso, como ya dije anteriormente, hermanos míos, ellos no iban a ganar la batalla por sus destrezas, por sus habilidades. Dios iba a tener que ayudarlo en la batalla para que ellos pudieran conquistar este territorio tan vasto. Póngase usted a pensar. Imagine que usted esté viviendo, ¿verdad?, cómodamente en su tierra. Tenga abundancia de pasto, tenga un buen territorio, tenga su familia allí. Y de repente, ¿verdad?, vienen unas cuantas personas y le dicen: nosotros queremos la tierra que tú habitas. Nosotros queremos ese territorio. Ese territorio donde ustedes están, nosotros lo vamos a expulsar y nosotros vamos a vivir en él. Yo creo con todo mi corazón que cualquiera, yo creo con todo mi corazón que hasta el hombre, oiga, más cobarde de la tierra, pelearía por su territorio. Amén. Pelearía por su familia. Sí, amén. Diría: tú vienes de lejos y me dices a mí que te deje el territorio en el cual yo he habitado por tantos años.
este es mi territorio, esta es mi tierra, aquí vivieron mis abuelos, mis padres, este es el territorio de mis ancestros, ven y trata de expulsarme. Ajá. Y eso era lo que iban a hacer, hermanos míos, esas gentes. Ellos iban a pelear en verdad. Tenían una causa para pelear. Tenían una tierra que pelear. Tenían su familia, tenían su ganado, tenían su pasto allí. Esa tierra le daba seguridad. Y de repente que vienen estos judíos, ¿verdad?, que salieron de Egipto y vienen y cruzan el desierto. Y ahora nos dicen que ellos quieren nuestra tierra. De seguro que iba a haber una gran batalla. Ellos iban a pelear con todo su corazón. Estaban dispuestos a dar su vida porque ellos no iban a dejar la tierra sin pelear. Amén. Ahora recuerde que el Dios del cielo, el creador, el Dios, hermanos míos, que creó la tierra, le dijo a los judíos, yo le voy a dar a ustedes esa tierra, yo se la puedo dar. Amén. Ahora yo creo firmemente que ese territorio, hermanos míos, estaba fuera un poco del territorio de Canaán, porque estaba al otro lado del Jordán. Pero cuando los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés vieron ese territorio, miren, se quedaron pasmados, se enamoraron de él, y van a Josué y le dice, ese es el territorio que en verdad nosotros queremos. La Biblia nos enseña que fueron a la batalla contra los habitantes, hermanos míos, de Galaad. Y a mí me gusta lo que enseña esta porción de escritura, porque como yo le dije a ustedes anteriormente, en verdad, hermanos míos, mire, esta era una batalla que si ellos la iban a ganar, necesariamente ellos tenían que contar con la ayuda de Dios. Amén. Dios lo iba a tener que ayudar para ellos conquistar y para ellos poseer esa tierra. Así es, amén. Ahora no hay duda que la victoria estaba garantizada. Amén. No hay duda, hermanos míos, que ellos podían vencer. No hay duda que a pesar del ejército numerosísimo que tenía Og y que tenía Sheón, Dios le iba a dar la victoria a su pueblo. Ahora, yo quiero que usted vea conmigo, en verdad, ¿cuándo es que la victoria está garantizada? ¿Cuándo la ayuda de Dios en la batalla está garantizada para cada uno de nosotros? Hay muchos que quieren guerrear, pero no se conforman a los parámetros bíblicos. Dios ha prometido su ayuda. Dios ha prometido que nos va a dar la victoria siempre cuando tú y yo hagamos lo que Dios dice en su palabra. Así es, amén. Siempre cuando sigamos sus principios. Siempre cuando Él sea nuestro guía. Siempre, hermanos míos, cuando Él sea nuestro general. Siempre cuando Él vaya delante de nosotros. Siempre cuando nosotros le obedezcamos a Él. Dice el versículo número 19, estos tuvieron guerra contra los agareros y Getur, Nafis y Noar. Ellos se fueron a la guerra y la Biblia nos enseña que en verdad los expulsaron a los habitantes de Galaad, expulsaron a Og y a Sheón, los reyes de los amorreos, sin importar el ejército tan numeroso que ellos tuvieron. Ellos tenían la ayuda de Dios y Dios le dio la victoria a su pueblo. Ahora, la ayuda de Dios está garantizada para nosotros en medio de la batalla. Y es importante, hermanos míos, que tú y yo podamos entender esto. La vida cristiana en verdad es eso, es una batalla. Y tú y yo debemos de realizar y entender que lo que nosotros estamos ahora mismo enfrentando en verdad una guerra, es una batalla espiritual. Y si nosotros no entendemos eso, escúchame, si nosotros no entendemos eso, jamás vamos a hacer nada para Dios. Cuando Dios nos salva a nosotros, Dios también nos está
llamando, hermanos míos, a guerrear contra las potestades de las tinieblas. Cuando Dios nos ha salvado, Dios nos ha llamado también a nosotros a pelear contra el mismo diablo. Cuando Dios nos salva a nosotros, Dios también nos está llamando, hermanos míos, a combatir a todos aquellos que le sirven al enemigo, aquellos que son enemigos del diablo. De eso no hay duda. Porque la vida espiritual es eso. La vida espiritual es una batalla espiritual. Ahora, la victoria está garantizada para nosotros en medio de la guerra. La ayuda de Dios está garantizada para nosotros en medio de la guerra. Ahora, note, cuando Dios en verdad nos garantiza su ayuda y nos garantiza su victoria. En primer lugar, yo creo que conforme al texto, Dios nos garantiza su ayuda y Dios nos garantiza la victoria en medio de la guerra, en medio de la batalla, cuando nosotros guerreamos con el pueblo de Dios. Si va a guerrear contra el enemigo y los enemigos de la vida espiritual, tú y yo debemos de estar conscientes que debemos de guerrear con el pueblo de Dios. Nunca te vayas en contra de la iglesia. Nunca te vayas en contra de los hermanos en la guerra. Nunca critiques a los hermanos que están guerreando en la guerra. Nunca critiques a aquellos hermanos míos que están peleando la causa de Dios. Amén. Nunca los critiques. No, de ninguna manera. Esos son nuestros hermanos. La Biblia, la palabra de Dios dice que estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodal. ¿Quiénes? Esos 44,760 que salían a la batalla. Salían como un hombre, salían como un solo ejército, tenían una causa común, ellos estaban unidos en lo que querían conquistar. Alguien me dijo a mí, es que los cristianos aquí tienen un mal espíritu. Y yo le dije, ¿y por qué? Tienen un mal espíritu porque, óigame, los únicos que se han opuesto a los homosexuales y a lo que están pasando y a lo que está pasando con la lesbiana y ese grupo han sido los cristianos. Y yo le dije, nosotros no tenemos un mal espíritu. Ellos tienen un mal espíritu. Amén. No nosotros. No es verdad que tenemos un mal espíritu. Así es. Y ahí hubo una en la televisión que agarró al pastor Ezequiel Molina. Y ella no dijo su nombre, pero todos sabemos que se estaba refiriendo a él, porque esos hermanos hicieron una protesta, y muy buena protesta. Y yo quiero dar gracias a Dios por el pastor Ezequiel Molina y su gente que fueron y protestaron allá contra ese movimiento perverso llamado el movimiento gay en la República Dominicana. Yo doy gloria a Dios por eso. Amén. Amén. Cuando venía el embajador de Estados Unidos para acá, yo convoqué a 18 pastores aquí en nuestra iglesia y vinieron como 10 o 12. Yo le dije, nosotros tenemos que hacer algo por eso. Tenemos que levantar nuestra voz de protesta y decir, no estamos de acuerdo con que él venga a nuestro país. No queremos ningún embajador de otro país casado con otro hombre en la República Dominicana. ¿Qué vamos a hacer? Formulamos un plan y yo mismo escribí un artículo para mandarlo a la prensa. Formulamos un plan de hablar en algunas emisoras y levantar nuestra voz de protesta y decir, no estamos de acuerdo con eso. La Biblia no está de acuerdo con eso. Estamos en contra de eso. Creemos en la santidad. Creemos que al principio no fue así. Creemos que Dios creó un hombre y una mujer. Amén. Tenemos que hacer algo contra eso. Y sabe, hermanos, yo le dije a los hermanos, debemos de orar en nuestras iglesias para que Dios saque ese perverso de nuestro país. Amén.
Y debemos de orar en nuestras iglesias para que Dios no permita que eso prospere en nuestro país. Amén, amén. Y debemos de orar en nuestras iglesias para que Dios nos dé una nación, hermanos míos, santa. Porque bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Y la justicia es lo único que enaltece a las naciones. Amén. Eso es lo único que enaltece a las naciones. A mí no me diga nadie que eso es lo correcto. Y no me diga nadie a mí que eso es natural. Y nadie me diga a mí, hermanos míos, que no debemos nosotros de protestar contra eso y de enseñar lo que dice la palabra de Dios y estar claro y que el mundo entero sepa que nosotros los cristianos que creemos en la Biblia estamos totalmente en contra de eso y que creemos en la familia, en la santidad de la familia, en la preservación de la familia y que creemos que la familia está compuesta de un hombre y una mujer. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Es una guerra espiritual que estamos librando. Y debemos de estar unidos nosotros en la guerra. Dios nos va a ayudar en la guerra cuando nosotros guerremos y batallemos unidos junto con el pueblo de Dios. Cuando todos estemos de acuerdo con la santidad. Cuando todos nosotros defendamos lo que dice este libro. Amén. Dios nos va a ayudar. No hay duda que para conquistar territorio nosotros necesitamos la ayuda de Dios y obtenemos su ayuda y su ayuda está garantizada cuando nosotros guerreamos juntos, cuando nos ponemos a orar, cuando nos ponemos a ayunar, cuando nos ponemos a enseñar lo que la palabra de Dios enseña, cuando predicamos la palabra de Dios y cuando le enseñamos a nuestro país la santidad que Dios exige. Dios nos ayuda cuando guerreamos juntos con el pueblo de Dios. Yo me quedo absorto como los impíos, ¿verdad? Cuando tienen una causa se unen. Por ejemplo, ¿usted cree que los homosexuales son muchos en el mundo? Mentira, no son muchos. Pero son unos desvergonzados, son un poquito, ¿verdad? Y se unen. Y como la prensa le gusta su noticia, salen del malecón ahí y dicen, habemos mucho. No, eso es mentira. Una gente que tiene dos dedos de frente entiende que Dios diseñó un hombre y una mujer y que el diseño de Dios es perfecto y que dos hombres no pueden cohabitar juntos y que dos mujeres no pueden cohabitar juntas porque dos mujeres no se pueden propagar, no pueden tener familia, no pueden tener hijos. Y cuando Dios creó a Adán y a Eva le dijo, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad la tierra, pongan los homosexuales juntos. ¿Dónde vivían? Hay dos y dos homosexuales hay en una isla, ellos dos, a ver cómo ellos se van a reproducir. Dios tuvo la intención de que la tierra se llenara de hombres y mujeres que le glorificaran a Él y que aceptaran su autoridad y que le aceptaran a Él como Dios y que le bendijeran a Él. Dios tenía ese propósito. Dios nos va a bendecir cuando nosotros, hermanos míos, guerremos juntos. La Biblia, la palabra de Dios dice que esto 44.760 salían a la batalla. Salían como un solo hombre, unidos para pelear, unidos para guerrear. Ellos salían como un solo hombre porque querían conquistar ese territorio. La ayuda de Dios es dada cuando guerreamos juntos con el pueblo de Dios. En segundo lugar, Dios nos ayuda y la victoria está garantizada en medio de la batalla, de la guerra. Cuando clamamos a Dios, hermanos míos, en la guerra. Note lo que dice el verso 20. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? ¿Fueron qué? Y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos. Y todos los que con ellos estaban. ¿Qué dice la palabra? Se rindieron ¿qué? En sus manos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón que se rindieron en las manos de ellos? ¿Por qué? Porque clamaron a Dios. ¿Dónde? Clamaron a Dios en la guerra. Dice la palabra de Dios. Cuando ellos salieron a la guerra, salieron a pelear. Y dice la Biblia, oiga bien, que los agarenos y todos los que con ellos estaban, note, todo lo que con ellos estaban,
se rindieron en sus manos. Se rindieron por el número, no se rindieron por el número. Ellos pudieron ver que el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Amén. Y que ellos no podían guerrear contra ellos. ¿Por qué? El Dios del cielo estaba con ellos, y el Dios del cielo, el Dios poderoso, el Dios verdadero, lo estaba ayudando. Amén. Y llegaron a la conclusión, ¿sabe? Nosotros no podemos pelear contra esta gente. Esta gente son los que cruzaron por el Mar Rojo. Estas gentes, ¿verdad?, eran los descendientes, porque los que cruzaron por el Mar Rojo, la mayoría, ¿verdad?, provocaron a Dios en el desierto y murieron. Pero ellos sabían que estas gentes que estaban guerreando ahí eran los descendientes de ellos. Y ellos escucharon la historia, ¿verdad?, de cómo Dios abrió el mar. Ellos escucharon la historia de cómo Dios sepultó a Faraón y a su gente de a caballo allí, y tuvieron gran temor, porque ellos pudieron ver que ese mismo Dios se estaba manifestando con su mismo poder, y que la guerra era el mismo Dios que le estaba ayudando. Amén. Y dijeron, si no nos rendimos nos matan, si no nos rendimos nos acaban, si no nos rendimos somos hombres muertos. Ahora, la Biblia dice que ellos clamaron a Dios, y me gusta, porque la palabra de Dios nos dice que ellos fueron ayudados por Dios, y que sus enemigos se rindieron en sus manos porque clamaron a Dios en la guerra. ¿Sabe, hermano? Nosotros tenemos que estar en la guerra. Así es. No estamos hablando de estar en la guerra con nuestros hermanos, no. Estamos hablando de estar guerreando con Dios contra todos los enemigos, mire, de Dios. Qué triste es que a veces, mire, queremos nosotros apartarnos, ¿verdad?, de la vida cristiana, y ya no servir al Señor, y ya no ser parte de la iglesia, porque hay problemas. ¿Saben por qué siempre en la iglesia habrá un problema? Porque tú y yo estamos en una guerra espiritual. Y tú no debes de olvidarte de eso, que el diablo está guerreando con nosotros, y que muchas veces el enemigo usa su misma gente para guerrear contra la iglesia. No te debes de olvidar, hermanos míos, de que los hijos del diablo que andan por ahí muchas veces se van a oponer al ministerio de la iglesia. Se van a oponer a ti, se van a oponer a mí, se van a oponer a lo que la palabra de Dios dice, porque estamos en medio de una guerra espiritual. ¿Qué tú y yo tenemos que hacer? Clamar a Dios. Amén. Y decir, Señor, en medio de la guerra, nosotros necesitamos tu ayuda. Amén. Pero en medio de la guerra, dice la palabra de Dios que ellos clamaron a Dios, y Dios le fue propicio, Dios le ayudó. Los enemigos se tuvieron que rendir, pero para clamar a Dios y obtener la ayuda de Dios es necesario estar en la guerra, es necesario mantenerse en la guerra, es necesario no claudicar. Sí, Qué importante es eso. Yo dije que es necesario no claudicar, amén. no abandonar nuestra fe, Amén. no abandonar lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque tú y yo vamos a tener mucha presión. Amén. Así es. A medida que pasa el tiempo, vamos a tener que ver la presión del enemigo y la presión del mundo, y cómo la maldad, hermanos míos, crece, y cómo la gente se subleva, y cómo la gente provoca a Dios, y cómo tienta a Dios. Y si tú y yo no lo definimos y le decimos al mundo lo que somos, tú verás que muy fácil tú y yo podemos claudicar. Así es. Tú quieres la ayuda de Dios, tú quieres que Dios te ayude, es necesario que clame a Él, pero clama guerreando de parte de Dios. Clama a Dios defendiendo sus principios, defendiendo su palabra. La Biblia dice que Dios le ayudó porque ellos clamaron a Dios en la guerra. Amén. En tercer lugar, y esta parte a mí me encanta, nota, para que vea conmigo ahí el versículo número 20, la última parte. Dice la Biblia que ellos clamaron a Dios en la guerra
Y Dios les fue que favorable porque esperaron en Él. Amén. Nosotros tenemos la ayuda de Dios en la batalla, en la guerra. ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros esperamos en Él. Cuando somos capaces de tener paciencia y de esperar en Él. Cuando confiamos en Él. Cuando no tememos. Cuando creemos que en verdad Él nos va a ayudar. Ahora nota lo que dice el verso 20. Ellos esperaron en Dios. Dios le fue favorable, Dios le fue propicio. Y me gusta el verso 21 porque dice, y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 ¿qué? Y 100,000 personas. ¡Wow! Le dieron una tremenda paliza, hermanos. Amén. De tal manera que ellos dijeron, nos rendimos, porque vieron que Dios estaba ¿qué? Con ellos. Le tomaron sus camellos, sus ovejas, sus ganados, 100,000 personas. Y mira cómo Dios lo prosperó a ellos. Ahora ellos tenían el botín de la gente de Galaad. ¿Sabe que cuando la gente iba a la guerra, eso era lo que también iba detrás de, ¿verdad? Detrás de eso, detrás del botín? En ese tiempo eso era, mire, eso era lo que formaba las riquezas de esas naciones. ¿Ah? Su tierra, el pasto y qué más, sus ganados. Mire, fueron las 2,5 tribus y lo obligaron a rendirse, y la Biblia dice que obtuvieron todos sus bienes. En otras palabras, ellos fueron prosperados en la guerra porque ellos que esperaron en Dios. ¿Tú sabes la manera en que Dios en verdad bendice a los cristianos? No crea que Dios nos va a bendecir cuando nosotros dejamos la fe. No crea que Dios, hermanos míos, nos va a ayudar cuando nosotros abandonamos la palabra de Dios y nos cansamos de servir a Dios. Amén. Y decimos, ay, es que es muy tedioso la guerra. Yo llevo tantos años combatiendo y tantos años en la vida cristiana y voy a volver atrás. Así es. Ya no voy a seguir adelante. Y mire cuántos hermanos lo hacen. Amén. Así es. ¿Cuántos hermanos? Yo he visto, hermanos, que Dios lo ha prosperado en la guerra. Y en vez de ser fiel al Señor y de seguir adelante, ¿verdad?, con el Señor y dejar que esas bendiciones lo acerquen a Dios, ¿sabe lo que hacen? Claudican de la fe. Así es. Cuando tú y yo debemos de realizar y debemos de entender que todo lo que Dios nos ha dado a nosotros en nuestra vida cristiana es porque estamos guerreando con Él. ¿Ah? Él es quien nos ha bendecido. Él es quien nos ha ayudado. Dice la palabra de Dios que allí, cuando ellos se rindieron, ellos que, mire, cogieron todo el botín. Amén. Todos sus animales, todo el ganado, todos los camellos. Y aparte de ellos se llevaron también las personas, 50,000 personas. ¿Sabe? En la guerra nosotros debemos de esperar en Dios. Debemos de esperar la ayuda de Dios. La ayuda de Dios vendrá para nosotros, hermanos míos, en la guerra. No te desesperes, amén. Amén. Siga batallando. Amén. Siga confiando en Dios. Así es. Siga haciendo lo que es correcto. Amén. Sigue viviendo para Dios. Amén. El enemigo va a usar tantas cosas para que tú y yo nos confundamos y digamos, no vale la pena seguir Así adelante. es. Amén. No vale la pena servir al Señor. Sí vale la pena. Espera en Él. Porque cuando esperamos en Dios en la guerra, las bendiciones vienen. Amén. Amén. Ahora tú verás este versículo que para mí es uno de los versículos más importantes en todo el libro de Primero de Crónicas. Así es. Yo dije que en primer lugar Dios nos ayuda a nosotros cuando nosotros guerreamos, cuando batallamos con el pueblo de Dios, cuando clamamos a Dios, ¿a dónde? En la guerra. Cuando esperamos de Dios, hermanos míos, ahí en la guerra, en la batalla.
Mira lo que dice el versículo número 22 y 24. El versículo 22 y 24, ¿qué dice? Dice, y cayeron muchos muertos. Cayeron muchos muertos. No era una guerra cualquiera. Era una guerra sangrienta. ¿Sabe que en medio de la guerra habrá muertos? Amén. Tú estudias la historia del cristianismo evangélico a través de los siglos y tú verás que en medio de la guerra hemos perdido muchos soldados. Se pierden soldados de ambos lados. Pero Dios nos garantiza a nosotros la victoria. Pero en medio de la guerra y en la batalla, tú y yo debemos de saber que habrá muchos de nuestros hermanos que van a caer heridos. Tú y yo debemos de saber que también a veces vamos a sufrir bajas de nuestro lado. Dice la palabra de Dios que allí en la guerra, en verdad hubieron que muchos muertos. Nota, no hubieron pocos muertos, hubieron muchos muertos. ¿Y por qué? ¿Qué dice el verso 22? Ahora, estos muertos se está refiriendo ¿a quién? Se está refiriendo a los enemigos del pueblo de Dios. Se está refiriendo a los habitantes de la tierra de Galaad. Dice, cayeron muchos muertos. ¿Por qué? Porque la guerra era ¿de quién? Porque la guerra era de Dios. La ayuda de Dios llega para nosotros, los cristianos. Cuando nosotros batallamos y cuando peleamos y cuando guerreamos, no nuestra batalla, no nuestra guerra. No, Dios nos garantiza su ayuda cuando nosotros peleamos la guerra de Dios. Amén. Muy importante que el texto nos dice que hubieron muchos muertos ahí. ¿Por qué? Porque la guerra era de Dios. El poder de Dios se manifestó. Y miren, cuando los habitantes de Galaad vieron que habían tantos muertos, ¿qué dijeron? Nos rendimos. No hay duda de que Dios en medio de la guerra ayudó a su pueblo. Y la Biblia dice, la guerra era de Dios. Qué bueno es saber que cuando nosotros defendemos los principios de la santidad y de la justicia de Dios, y cuando nosotros, hermanos, miren, nos paramos por nuestro Dios, como le dijo a Moisés, Dios le dijo, nuestro Dios peleará por nosotros. Cuando usted defiende lo que la palabra de Dios dice, en medio de este mundo tan controversial que estamos viviendo, hoy en día la gente no sabe qué es la verdad y qué es la mentira. Amén. No saben diferenciar entre la verdad y el error. Y te voy a decir, la mayoría quieren decir que tú estás equivocado. Y hay tanta presión, ¿verdad?, en el mundo. Y quieren decir, no, tú estás equivocado. Amén. No estamos equivocados. Amén. El que cree la Biblia no está equivocado. Amén. El que obedece la palabra de Dios no está equivocado. Amén. Sí es. El que piensa como Dios no está equivocado. Amén. El que está de acuerdo con Dios no está equivocado. Amén. El que acepta lo que Dios dice no está equivocado. Sí es. De ninguna manera está equivocado. El que logra hacer las paces con Dios y creer lo que Él dice y pensar como Él piensa y asimilar en su vida lo que Él dice y aceptar lo que Él dice y rendir su voluntad a la voluntad de Dios y hacer lo que Él dice, no está equivocado de ninguna manera. Amén. Él está en lo correcto. Amén. Pero el mundo muchas veces, hermano, quiere hacerte pensar que tú estás equivocado cuando tú sigues lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando nosotros peleamos con nuestro Dios y cuando peleamos la guerra de Dios, nosotros podemos saber que Dios nos va a dar la victoria. La Biblia dice, cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Cayeron muchos muertos. Ellos progresaron allí porque tuvieron sus bienes. La Biblia nos dice que ellos habitaron allí. La Biblia dice que se multiplicaron. Dice, los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron ¿en dónde? Habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal-Hermón y Senir y el monte de Hermón. Los sacaron y habitaron en sus tierras.
y se multiplicaron grandemente. Ahora mira lo que pasó con los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Tuvieron la ayuda de Dios. Dios lo prosperó, Dios lo estableció en esa tierra. Fue Dios que peleó por ellos, porque la batalla era de Dios. Humanamente ellos no podían, ¿verdad?, con el ejército de Og y de Sheón, no podían humanamente echarlo. Sin embargo, Dios le dio esa tierra. Y mira lo que pasó con ellos. Mira el versículo número 25. Dice la Biblia en el verso 25, ¿qué pasó? ¿Pero qué? Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron, siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. ¿Ve? ¿Qué debieron de hacer estas personas? ¿Qué debieron hacer los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés? Ellos debieron de ser cristianos, creyentes fieles, consagrados y dedicados a Dios y agradecidos a Dios. Amén. Amén. Ellos fueron testigos de lo que Dios hizo en la guerra, de cómo Dios lo hizo que ellos se rindieran. Ellos fueron testigos de todos los muertos que hubo en la guerra, porque Dios peleó por ellos, porque Dios dijo, es mi guerra, la guerra era de Dios. Esta gente debieron de decir, yo voy a ser, en verdad, el mejor cristiano. Nosotros vamos a ser los mejores creyentes. Nosotros vamos a ser los judíos más fieles, más consagrados. Miren, lo ven ahí riéndose. Nosotros vamos a ser los judíos más dedicados a Dios, porque Dios nos ha dado un vasto territorio, la tierra que nosotros queríamos. Dios nos lo ha dado a nosotros. Vamos a consagrarnos al Señor. Pero cuando estaban ya un tiempo en la tierra establecido, ¿verdad?, multiplicado, tenían todo, dice la Biblia que ellos, ¿saben lo que hicieron? Se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra. Dos palabras, y son dos palabras muy fuertes. Rebelaron. Se rebelaron contra el Dios de sus padres. Su corazón se llenó ¿de qué? De rebeldía contra Dios. ¿Sabe, hermano? Muchas veces la comodidad y la prosperidad lleva al hombre a eso. Porque ya pensamos que lo que nosotros tenemos y la seguridad que tenemos y lo que hemos logrado, lo hemos logrado ya por nuestra propia fuerza, lo hemos conseguido nosotros y nos olvidamos que fue Dios que peleó por nosotros. Nos olvidamos que fue Dios quien nos dio la victoria. Nos olvidamos que fue Dios quien nos protegió en la batalla. Nos olvidamos de que fue Dios quien nos bendijo, ¿verdad?, en la batalla. Él fue quien nos ayudó. Él es quien nos ha ayudado. Hasta hoy es nuestro Dios quien nos ha ayudado. Hasta hoy Él es quien nos ha bendecido. Él es quien nos ha salvado. Él es quien nos ha dado su espíritu. Él es quien ha llenado nuestra vida de un sentido diferente. Él es quien nos ha dado esperanza verdadera, ¿sabe? Nos olvidamos de eso y nos rebelamos contra Dios. Nos llenamos ¿de qué? De rebeldía. Ahora, noten lo que hicieron esta gente. ¿Qué dice el texto? Dice que y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra. Qué palabra más triste, más fea. La palabra que prostituir. La palabra prostituir es venderse por beneficios personales. La palabra prostituirse es vender la verdad. La palabra prostituirse es corromperse en el pecado. La palabra prostituirse, hermanos, es abrazar hechos abominables frente a Dios. Amén. Y mire, cuando una persona que nunca ha oído de Dios se revela o se prostituye, uno dice, bueno, es que él nunca ha tenido una Biblia, él nunca ha ido a una iglesia, él nunca ha oído de Cristo. Amén. Nunca ha oído de la salvación. Y uno dice, bueno, es
que viene de un contexto, ¿verdad?, donde hay ignorancia de Dios, ellos no saben nada de la palabra, pero que esto no eran estas gente, ¿verdad? Amén. No, esa no era la historia de ellos. Esa no era la historia de los hijos de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés. Así es. Ellos tenían una historia, la historia del pueblo de Dios, la historia de su Dios, cómo Dios se había revelado a él y cómo había mostrado su poder. Ellos debían de ser diferentes, pero dice la Biblia, aún así que se rebelaron y se prostituyeron. Tú sabes que el mejor cristiano tiene la capacidad de llegar a ser uno de los habitantes más perversos, rebeldes que hay en la tierra. Yo creo que sí. Lo que tú eres hoy no te garantiza de que mañana tú serás lo mismo que eres hoy o que serás mejor. A menos de que tú guardes tu corazón, guardes tu mente, guardes tu vida de hacer lo que Dios quiere. Lo que eres hoy no te garantiza que mañana tú seas lo que eres hoy. Porque la fidelidad presente, hermanos míos, debe ser cuidada, preservada, alimentada. Por eso la palabra de Dios dice que debemos de cuidar con temor y temblor nuestra gran salvación. Si no la cuidamos, podemos fácilmente, hermanos míos, desviarnos de ella, descarriarnos de ella y sumergirnos en el pecado también. Amén. Eso pasó con esta gente. Ahora miren, cuando eso sucede, lo que dice el verso 26, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y lo llevó hasta Abor y a Ara, al río Gozán, hasta hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Vino Tiglat-Pileser, el rey de los asirios, y la Biblia dice que ahora se lo llevó cautivo a Siria, porque ellos habían olvidado al Dios de sus padres, porque se rebelaron contra Dios y se prostituyeron siguiendo a los dioses de esa tierra. Mire qué ilógico fue lo que hicieron estas gentes. Dios le da la victoria, ¿verdad? Le da la victoria sobre Og y sobre Sheón. Y lo que se entendía en ese tiempo era que cuando había un ejército, había una nación que se imponía sobre otro y le ganaba la guerra, lo que ellos entendían era: el Dios nuestro es más poderoso que el Dios de ellos. Amén. Y los judíos lo sabían. Ahora, eso era lo que se entendía. Pero nosotros sabemos por los hechos que tenemos en toda la Biblia que en verdad el Dios de los judíos era más poderoso que los demás dioses, porque Jehová Dios es el único Dios verdadero. Amén. No hay otro. Así es, amén. Hay un solo Dios verdadero. Y ese Dios lo tenían los judíos, lo tenían ellos. Y dice la palabra que aún sabiendo ellos eso y siendo testigos de lo que Dios había hecho con ellos, dice la Biblia que abandonaron al Dios verdadero y se prostituyeron siguiendo a unos dioses de uno derrotado. Eso no tiene lógica, amén, de ninguna manera. ¿Cómo yo voy a servir, voy a seguir a un Dios que ha sido derrotado en la batalla? De ninguna manera. Muy claramente la Biblia dice que Dios le ayudó a ellos, ¿dónde? En la guerra. Y ellos debieron de ser fieles a Dios. Como no fueron fieles a Dios, vino el rey de Asiria y lo sacó de la tierra y se lo llevó cautivo y lo hizo esclavo, porque ellos abandonaron al Dios verdadero, al Dios de sus padres. En esta mañana, hermanos míos, yo voy a concluir diciendo que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a mantenernos guerreando siempre del lado de nuestro Dios. Amén. Porque cuando nos mantenemos con Él en la batalla, en la guerra, tú y yo podemos saber que vamos a ser ayudados grandemente por Dios. No te alejes de eso. Persiste en eso. Está en armonía siempre con tu Dios, de acuerdo con Él. No importa lo que digan los demás.
ninguna manera. Y en consecuencia de las bendiciones que trae esto, cuando Dios te bendiga, en vez de tú alejarte de Dios y de rebelarte contra Él y de prostituirte en medio de las prácticas y los dioses de este mundo y el pecado, en vez de hacer eso, ¿qué debes de hacer? Acércate a Él. Amén. 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 Conságrate a Él. Dedícate a Él. Porque no hay duda de que la batalla es de Dios. Y cuando decidimos guerrear con Él, nosotros somos ayudados por Dios en medio ¿qué? En medio de la batalla. Amén. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Es el Dios que nunca ha perdido una batalla. Él está con nosotros. Gloria a su nombre, por su grandeza, su gran poder y su protección para nosotros que somos sus hijos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te honramos y te alabamos. Te damos gracias porque tú eres el Dios verdadero, tú eres el Dios